Apuntes parlamentarios para entender el Congreso, con Kemir Puente. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios siempre tratamos de entender mejor la vida democrática, la vida de nuestras instituciones. El día de hoy vamos a platicar de un tema que pareciera muy general, pero es algo que nos tiene en estos días muy atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, que es la democracia, las elecciones y el Congreso. Cómo se relacionan una cosa con la otra, en qué debemos poner atención, qué debe de preocuparnos y en qué debemos ocuparnos. El día de hoy, para hablar de democracia, elecciones y Congreso, tenemos como invitados al doctor Roberto Castellanos Cereceda, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a la doctora Berenice Estefanía Echeverría Landa, también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y al doctor Julio Juárez Gamiz, quien es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de la UNAM. No se vaya, se va a poner bueno. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes parlamentarios. Para hablar del estado actual de la democracia en México, tendríamos también que entender que vivimos un contexto global de la democracia. No estamos aislados del mundo. Vivimos en una sociedad que cada vez está más interconectada con fenómenos globales. Y sobre eso quisiera que iniciáramos platicando con nuestra invitada y nuestros invitados el día de hoy en Apuntes Parlamentarios, y que después vayamos a hablar sobre el caso mexicano. Les decía que tenemos como invitada y como invitados al doctor Roberto Castellanos Cereceda, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, también es maestro por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex del Reino Unido, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde el año 2001, es integrante del Comité Académico de la Cátedra Francisco I. Madero, que es una iniciativa de la UNAM y del INE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Roberto Castellanos, bienvenido a Apuntes Parlamentarios. Kemir, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Tenemos también como invitada a Berenice Estefanía Echeverría Landa, quien es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por la UNAM, es politóloga y maestra en Gobierno de Asuntos Públicos por la misma institución. Se ha desempeñado también en la consultoría privada y es profesora de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Stephanie, bienvenida. Gracias. Y tenemos como invitado también a Julio Juárez Gamiz, quien les decía yo que es investigador del CEICH, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Él es doctor en Comunicación Política por la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y es profesor de posgrado y licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales. También ha sido asesor de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Julio Juárez, bienvenido a Apuntes Parlamentarios. Encantado de platicar con ustedes, Kemir. Gracias. A ver, ¿quién le entra primero a este saque que yo ponía sobre el estado actual de la democracia? Porque a veces vemos cosas que pasan en el mundo que nos sorprenden, pero que de hecho ya no deberían sorprendernos tanto porque ya parecieran una constante. Por ejemplo, hace unas semanas conocimos la victoria de Javier Milei en la Argentina, en el balotaje, en la segunda vuelta electoral. Un outsider, un carismático líder que hasta hace muy poco tiempo estaba fuera de la actividad política. Su paso por la vida política es muy breve y sin embargo pareciera un fenómeno que se repite cada vez más, como hemos tenido en otros países. Esto nos habla del agotamiento de la normalidad democrática que habíamos pensado en estas después de los años 90, donde parecía como que había una estabilidad democrática en el mundo, y de repente empezamos y ya nos ponen nerviosos cualquier elección. Roberto Castellanos. Bueno, digamos que hay un fantasma que recorre el mundo, o eso parecería, y es el fantasma de los populismos.
que trae junto con él pues el fantasma o el otro acompañante, que es el de la erosión democrática. En efecto, yo coincido contigo, Kember, y la percepción, digamos, común que hay es que ha habido en los últimos probablemente 15 años en el mundo un paulatino proceso de debilitamiento de las democracias. Y que esto básicamente consiste en que si bien hay elecciones, si bien hay cierto grado de competencia electoral, no necesariamente esto está reflejando la salud de las democracias, porque si bien ocurre esto que llamamos, o se puede llamar, la rendición de cuentas vertical, que es, digamos, expresa en el proceso electoral, no está ocurriendo o hay erosión en aquello que se llama la rendición de cuentas horizontal. Es decir, se va minando la facultad que tienen otros poderes o distintos poderes, pensemos en el legislativo y el judicial, que se van minando su capacidad para controlar sobre todo al ejecutivo. O esta erosión se refleja, muchos la han así argumentado, en medios de comunicación que se ven acosados por los propios ejecutivos, por digamos, la capacidad de los presidentes de tratar de ampliar su hegemonía política en distintos actores. Y entonces hay esa percepción y hay evidencia, no nada más la percepción, sino evidencia de que eso está ocurriendo. Y quizá, solamente para arrancar, lo plantearías en esos términos, también hay una discusión respecto incluso si en realidad estamos hablando de, y está existiendo en el mundo, una erosión democrática o no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay elecciones. Y como lo hemos visto en México, pero también en muchos países de América Latina, no nada más hay elecciones, sino que las probabilidades de que aquel que está en el poder se preserve en el poder son cada vez más bajas. Claro. Recientemente una estadística que encontré o que vi en los últimos 10 años en América Latina, de las aproximadamente 20 elecciones presidenciales que ha habido, en 18 ha perdido el partido en el gobierno. El partido oficial. Y entonces eso habla también, o podría ser argumento para decir, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de erosión democrática, ¿no? Pero están estas otras argumentos o evidencia que ya decía yo antes, que es los pesos y contrapesos, el papel de los medios de comunicación, y en fin, muchos otros fenómenos. Y solamente diría como último dato, creo que esta erosión democrática va de la mano con problemas muy estructurales, fundamentalmente relacionados con la desigualdad económica y con un problema de polarización creciente, ¿no? Política esencialmente. Y eso genera este contexto, me parece. Maestra Stephanie Echeverría, ¿estás de acuerdo en que estos son, digamos, las alertas del estado actual de la democracia? Es decir, no, ¿está en riesgo la democracia frente al surgimiento de este tipo de liderazgos, no solo populistas, porque populistas hemos tenido también, digamos, muchos en mucho tiempo, sino además el surgimiento de liderazgos populistas autoritarios, ¿no? Yo creo que hay que ser cautos con la preocupación. En realidad, sí hay evidencia, como ya decíamos, por ejemplo, en el último reporte, el reporte del año pasado de Biden, se decía, ellos decían que un poco más del 60% de la población ahora ya vive en regímenes autocráticos. Y esto pues sí significa una tendencia hacia las autocratizaciones de 10 años para acá aproximadamente. Pero me refiero que hay que ser cautos justamente por lo que ya aquí se decía. Creo que hay cierta madurez en las instituciones y también en la ciudadanía, que parecería que no, parecería que podríamos decir que la ciudadanía no es tan madura al estar votando por liderazgos populistas, pero en realidad lo es porque da signos también de equilibrio, de buscar equilibrar, de dar contrapesos. A veces se ve también en las elecciones, por ejemplo, al legislativo, que no le dan. Creo que es algo de lo que está sucediendo con Milei. Todavía no se sabe si va a tener una mayoría en el Congreso que le permita hacer más su voluntad. Entonces, esto nos habla ya de cierta madurez de la ciudadanía, que nos habría de dar también un poco de optimismo ante la preocupación generalizada de las reversiones democráticas o de la erosión democrática.
Y bueno, por otro lado, como ya decía, pues de las instituciones, de la fortaleza. Hay ciertas instituciones que son fuertes, que están consolidadas y que dan ciertos contrapesos a los poderes autoritarios, a las tendencias autocratizadoras, que llamamos, en este caso, que es algo que también se está estudiando ahora, que es la llamada resiliencia democrática, ¿no? Entonces, me parece que habría que apuntar también hacia esas fortalezas y no ser tan pesimistas en la preocupación. Bueno, a veces es difícil no ser pesimista cuando uno se topa, digamos, con ciertas actitudes de gobernantes o de autoridades, o la inacción de ciertas autoridades que uno consideraría que son los baluartes de la democracia. Y pues bueno, eso siempre prende o digamos nos hace poner las banderitas rojas y decir, ojo, aquí hay peligro. ¿Qué tan preocupados tendríamos que estar sobre el estado actual de la democracia, doctor Julio Juárez? Mira, yo creo que si miramos el contexto global, podemos entender que haya una legítima preocupación en muchos países, sobre todo en aquellas democracias que sentían haber transitado ya por la consolidación de una democracia. Estoy hablando de aquello que se conoce como el norte global, es decir, el triunfo de Donald Trump en 2016 prendió muchas de estas alarmas a las que te refieres en países y en democracias muy consolidadas que se miraron un poco al interior y reconocieron muchos de los temas que no habían logrado resolver, en temas procedimentales, en temas de derechos, en temas de la construcción misma de liderazgos. Y eso creo que fue minando y fue contaminando una conversación en torno a la calidad de las democracias o de otras democracias como las que encontramos en Latinoamérica, que no hemos alcanzado y que seguimos todavía un poco en este tránsito de los autoritarismos o post-autoritarismos y que no hemos logrado todavía consolidar muchos de estos mecanismos democráticos. Sin embargo, creo que hay que ser muy cautelosos con los conceptos que utilicemos para nombrar este tipo de fenómenos. Allá en el norte global utilizaron el concepto de populismo como una marca, como una etiqueta que podrían utilizar para todo aquel liderazgo que se sintiera disruptivo. Orbán, Bolsonaro, Bukele, ¿no? Mencionabas tú a Milei, por supuesto. Es decir, aquellos liderazgos que no entraran en esta caja que el realpolitik o digamos del insider, ¿no? La mirada academicista, digamos, sí. ¿no? Racional, aspiracional, normativa de cómo debería de verse un liderazgo democrático. Y eso finalmente nos tendría que hacer pensar que el populismo en este caso no es una variable discreta, no es un tema de si está presente o ausente. Todos los liderazgos de hombres y mujeres que hacen política tocan y utilizan elementos que están ligados con el tema del populismo. Ahora, ¿eso es negativo per se o es algo positivo? Creo que ahí tendríamos que ir a muchos de cada uno de los casos en donde se presentan este tipo de fenómenos. Pero indudablemente estamos viviendo un momento en donde sí hay focos rojos, pero también tendríamos, ahora lo decía Berenice muy bien, que reconocer también muchos de los avances y del desarrollo y de los logros que muchos de estos países, tanto en transición como democracias consolidadas, han logrado utilizar para contener muchos de estos fenómenos que están ahí, como la desinformación, como la polarización, como la violencia política, como la apatía también de buena parte de la sociedad frente a este tipo de fenómenos. Claro, en el informe de Bidem del año pasado, al que hacía referencia Berenice Stephanie, dice que los avances democráticos de los últimos 30 años se han desvanecido. Es decir, es un informe muy pesimista del estado actual de la democracia, ¿no? Y dice que el mundo se encuentra en los mismos niveles de la medición de 1989, ¿sí? Mi planteamiento aquí es decir, ok, puede ser que la medición esté en los mismos niveles de 1989, pero las instituciones de los países no son las mismas que en 1989. Es decir, justo de lo que hablamos ahorita es, no podemos asumir como si no hubieran pasado esos 30 años y que hoy se desvaneció el avance democrático. Pero en contraparte, ¿no es esto una visión optimista? Es decir, no estamos permanentemente amenazados. Es decir, la democracia por sí misma, es decir,
por ser una democracia, no siempre se encuentra amenazada. ¿Y cuáles son esas principales amenazas? Tú, Roberto Castellanos, ya mencionaba, por ejemplo, no es solamente el tema de los liderazgos autoritarios, donde hay francas retrocesos, una iniciativa de un presidente donde quiere imponer por la fuerza, no sé, prohibir ciertos partidos políticos, etcétera, o suprimir ciertos derechos. Hay un retroceso, claro, pero hay otros con los que pareciera que hemos aprendido a convivir. Por ejemplo, la corrupción, el crimen organizado, la desinformación. Es decir, pareciera que esas son serias amenazas en las que poca atención a veces le ponemos cuando hacemos esta evaluación general y solo nos concentramos en el tema de la equidad en las elecciones. Sí, yo continuando en esa línea de argumentación, creo que parte de la razón por la cual sí me parece que hay evidencia de problemas en el funcionamiento de la democracia es porque las democracias, no solamente como forma de gobierno sustentado en elecciones libres, equitativas y competidas, sino como una forma de gobierno que busca atender y resolver cierto tipo de problemas de cierta manera particular, que es tratando de incorporar la participación ciudadana en esa toma de decisiones, está teniendo problemas muy serios y los ha tenido de manera, yo creo que más crítica justamente en los últimos años. Yo hablaba hace un rato del tema de la desigualdad como económica, como uno de los factores que han, digamos, complicado el funcionamiento de las democracias. De hecho, como se le ha dado en llamar también muy académicamente, el desencanto con la democracia, en parte tiene que ver, incluso en países que se creían, de ese norte global del que hablaba Julio, como muy consolidados ya, han comenzado a flaquear y a tener problemas justo porque hay amplios sectores de la población que no se sienten ni representados, que se sienten de hecho abusados por la clase política, por la élite política, por un nivel de concentración del ingreso que no se había visto en los últimos 100 años, según de acuerdo con los estudiosos del caso. Y tú mencionabas dos temas, corrupción y violencia, que son en muchos países problemas con los cuales, digamos, se asocia que la democracia supuestamente nos iba a ayudar a resolverlos, ¿no? Y que al no resolverlos, exacto, genera una desencanto con el propio funcionamiento democrático. No, pues si para esto iba a servir, pues mejor sigamos con un liderazgo autoritario, ¿no? O que alguien me solucione, que es lo que dicen las encuestas, cuando se le pregunta a la gente, que alguien que solucione el problema. Si eso significa que voy a tener que ceder un poco, pues estoy dispuesto a cederlo a cambio de que en serio me resuelva el tema de empleo, me resuelva el tema de inseguridad, que si el ejército tiene que entrar para arreglar la bronca del crimen organizado, pues la verdad es que si voy a tener que renunciar a algunas libertades a cambio de que no haya asesinados a no y demás, salir por las noches. La gente llega, yo creo que ya llegó. Exactamente. Digamos, es una negociación porque la democracia al final de cuentas es un pacto, es un acuerdo colectivo y es un acuerdo que no está funcionando. Entonces, el populismo es digamos, más allá de la discusión, por supuesto, importante de qué es o qué no es para muchos una corrección de ese pacto y de ese acuerdo. Una manera de ajustar una democracia que no está jalando bien, digamos. Claro, Berenice, Stephanie, no, ya no te pregunté si Berenice, Stephanie o Stephanie mejor, ¿verdad? Exacto. Es que como Julio de repente te va a tener que corregir yo. Exacto. Pero a ver, Stephanie, tú has estudiado mucho la opinión pública, es decir, has trabajado mucho con grandes bases de datos sobre lo que opina la gente sobre distintos tópicos. En el contexto actual se suele considerar a la polarización política como una amenaza más a la estabilidad de las instituciones democráticas. Y yo no sé, digamos, yo tengo mis dudas, porque también la polarización ayuda a llevar al extremo los argumentos y a que al final te veas obligado a tomar una posición respecto a asuntos cruciales de política. Por ejemplo, ahora que decía el doctor Roberto Castellanos, bueno, al final, ¿qué
¿qué haces frente a una posición? Si cedes a tus libertades frente a la garantía de que tendrás seguridad o algo así, realmente uno puede sentirse amenazado a la estabilidad democrática por esta polarización política que vivimos, que es obvio, ¿no? Que sí vivimos en una era de polarización política, ¿no? No necesariamente. Yo creo que la polarización ayuda, como ya lo decías, a tomar decisiones. A veces en muchas encuestas y en muchos momentos la ciudadanía tiende a situarse en el centro. Siempre las preguntas, este tipo de preguntas son en un espectro de izquierda a derecha, ¿dónde te ubicas? Donde 0 es la extrema izquierda y 10 es la extrema derecha. Y la gente tiende a situarse más en el centro, porque además no están muy claros los conceptos de izquierda y derecha, ¿no? Pero en realidad los contextos de polarización inducen al cambio, son un como botón dinamizador también. Entonces puede que es que ahí ya depende hacia dónde va el cambio, ¿no? Lo que estamos viendo y lo que hablábamos de la preocupación es que estos cambios van hacia estos liderazgos populistas que prometen esta respuesta a asuntos no resueltos por la propia democracia, ¿no? Eso es lo que sucede ahora, una respuesta a asuntos no resueltos por la democracia. Y no se ha planteado, creo que en la discusión, cómo corregir el funcionamiento de la democracia. O sea, yo creo que la discusión ahorita se está concentrando en la contención hacia los liderazgos populistas, hacia los liderazgos autocratizantes, y no tanto se está concentrando en corregir el funcionamiento de la democracia, y creo que hacia allá deberían ir nuestras discusiones. Pues sí, básicamente es así. Entonces, en resumen, la polarización no necesariamente es peligrosa. Puede ser útil y obligar a la gente a tomar, como ya lo decías, una posición. Claro, a ver, lo que sí puede ser, creo, peligroso, pero para eso pues habría que preguntarle al experto, al doctor Julio Juárez, es cómo en este contexto de polarización nos enfrentamos ahora a factores externos que pueden manipular la información con mucha mayor facilidad, porque existen instrumentos tecnológicos que nos exponen a fuentes de información con sesgos evidentes, bueno, no tan evidentes, por eso son tan efectivos, con sesgos que al final no pueden influir en la opinión pública y de esa forma distorsionar el proceso democrático. Sí es así, es real esa información, porque hemos visto este tipo de estrategias que se han utilizado en algunos países y cómo debiéramos vacunarnos frente a ello. Mira, yo creo que una de las grandes paradojas vinculadas con la polarización es precisamente que alguien que no está interesado en política no se puede polarizar. Es decir, la polarización requiere un involucramiento, y un involucramiento en política es algo de lo que por décadas se ha peleado, incluso desde la propia academia, para que la gente se vuelque a lo político, se interese, participe, discuta, ¿no? Y esa discusión, ese involucramiento ha generado, pues evidentemente, que las personas vayan adquiriendo y tomando posiciones políticas. Pero ¿qué le ha pasado a esa polarización en los últimos años? ¿Qué ha pasado de una polarización ideológica a una polarización moral? Es decir, la gente ya no discute necesariamente posiciones que tienen que ver con una ideología de izquierda o de derecha o socialdemócrata, sino con posiciones morales. Es decir, ponemos a competir el bien contra el mal, y ahí hay un tema identitario muy poderoso que activa, por supuesto, mecanismos de defensa en las personas. Es decir, defender a un partido político o a un liderazgo en el cual se va también parte de mi identidad como persona, como sujeto, y que está vinculada con los que hacen el bien y con los que hacen el mal,
es un nivel de discusión muy distinto a discutamos temas de política pública, discutamos Estado chico, Estado pequeño, es decir, discutamos muchos de esos otros temas que hoy parecería que han dejado su lugar a estas discusiones realmente morales, en donde ya no hay una barrera, una distancia, digamos, entre el sujeto y su entorno, y es básicamente patria o muerte. O sea, o estás con los buenos o estás con los malos, y no hay puntos medios. Y eso, creo, para concluir, que le ha hecho muchísimo daño a la democracia. A la democracia como concepto, como este mercado de ideas en donde pues tú opinas una cosa y Roberto opina otra, y discutamos y veamos, etcétera, y cuando llegamos a esa línea de defensa en donde, no, a ver, aquí no es... Aquí no hay medias tintas. Aquí no hay medias tintas, ¿no? Sí. Y el famoso amigo-enemigo, estás contra mí o conmigo, sí creo que ha lastimado mucho en las élites esta posición polarizante. Porque también hay que decir, hay mucha gente que hoy, a la fecha, también se siente distante de la política por la estridencia que genera este contexto de polarización. Claro, puede generar este efecto de rechazo. Bueno, vamos a hablar sobre México, pero primero vamos a ir a una pausa. Estamos hablando de democracia, elecciones y congreso. Estamos en Apuntes Parlamentarios, platicando con Roberto Castellanos, Estefanía Echeverría y Julio Juárez en el tema específico de México. Vamos a regresar a hablar sobre él. Vamos a una pausa y regresamos. Apuntes Parlamentarios. Regresamos. Hemos hecho referencia aquí en Apuntes Parlamentarios a las distintas mediciones que se hacen sobre el estado actual de la democracia. Estamos platicando con Roberto Castellanos, Estefanía Echeverría y Julio Juárez sobre cómo entender la democracia contemporánea, y les decía, vamos a hablar también sobre México, porque según todos estos índices que existen, pues México ni es una cosa ni la otra. Es decir, México no es democracia, o no es una democracia consolidada, ni es una autocracia, ¿no? Es lo que se les denomina en la mayoría de estos estudios un régimen híbrido, que combina el tener elecciones periódicas donde se puede cambiar al gobierno por un partido de oposición o por una fuerza política de oposición, pero con prácticas también muy arraigadas que son antidemocráticas, es decir, prácticas que incluso culturalmente aceptadas, como la corrupción, la limitación de los medios de comunicación, el crimen organizado, etcétera. Hemos hablado. Y cuando hablamos del estado actual de la democracia en México, una de las cosas que se argumenta es que el problema está en que otra vez hay mayoría absoluta en las cámaras del Congreso. Si no hubiera mayorías absolutas, volveríamos a estar en la normalidad democrática. Y entonces sería como pensar lo que hablábamos en el primer bloque, de que como si no hubieran pasado estos últimos 30 años, es decir, como si desde 1997 a la fecha no hubiera pasado algo en el Congreso. Si estuviéramos igual que hace 30 años, pues no tendríamos canal del Congreso, por ejemplo, no tendríamos esta posibilidad de estar discutiendo aquí en un programa con toda libertad sobre el estado actual de la democracia. No tendríamos gaceta parlamentaria para enterarnos sobre los asuntos que se va a legislar, no conoceríamos los proyectos legislativos o los dictámenes, es decir, todo eso que no existía antes del tránsito a la democracia. Pero eso no quiere decir que estemos exentos de riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos en México? O soy muy optimista respecto de nuestras instituciones, porque, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, donde, por cierto, han trabajado tanto Roberto Castellanos como Julio Juárez, pues evidentemente es un instituto hoy muy distinto al de hace 30 años. Por muy bueno que fuera el de hace 30 años, hoy tenemos una gran institución profesionalizada, con una gran con servicio profesional sólido, etcétera. Soy muy optimista. A ver, díganme ustedes. A lo mejor soy muy optimista, Roberto Castellanos. A ver, yo creo que quiero pensar que eres un optimista, pero sensato, digamos, ¿no? No lanzas las campanas al vuelo. Si es que eso existe. Si es que eso existe. A ver, en el caso específico del Congreso, yo creo que el problema, hablando de riesgos y problemáticas en las que nos podemos enfrentar y en qué medida realmente estamos regresando al pasado, que de nueva cuenta es el discurso, digamos, que permea en muchos medios de comunicación. Yo creo que hay una sensación de que hay ciertas prácticas del pasado que se reeditan, evidentemente no se repiten literalmente, pero que se reeditan.
Y probablemente una de ellas es justo este asunto de que habiendo una mayoría en el Congreso, es una mayoría que impone sus decisiones. Yo creo que ese es el problema. Y que no, en algunas ocasiones, no ha escuchado suficientemente a las minorías. Y que en ese sentido se han repetido algunas prácticas. Creo que ese es parte del riesgo. Y no se ha hecho siempre. Yo creo que ha habido muchos ejemplos también en muchos, digamos, leyes. En la mayoría, reformas, de hecho. En la mayoría, de hecho. Así es. Exacto. Y quizás son solamente algunos ejemplos los que uno identifica como la imposición, ¿no? Recordemos aquel a principios de año, en la primera parte del periodo de sesiones de este año, una serie de reformas que de hecho tuvieron que aprobarse por la mayoría oficialista, si mal no recuerdo, en el salón de Jicotencatl. Claro, el Viernes Negro le llamaron, ¿no? Porque no pudieron, por cierto, porque la hoy candidata, o precandidata, perdón, del Frente se ató, se encadenó a la silla de la presidencia, de la mesa directiva, allá en Jicotencatl, exacto. Y entonces, ese es un ejemplo, y evidentemente es muy estridente, ¿no? Y como tú bien dices, no, en la gran mayoría de los casos uno puede apreciar cierto nivel de negociación. Pero creo que ese es el riesgo con una mayoría, que sea una mayoría que no sepa escuchar, y no solamente en México, en cualquier lugar del mundo, que no sepa escuchar y que no sepa construir acuerdos, y que en contexto de polarización, por cierto, es más difícil. A ver, ahora déjame hacerle al abogado del diablo, pero había un mecanismo de control de constitucionalidad, claro, en el que al que podrías recurrir, y en el que la Corte efectivamente le puede echar para atrás, cosa que yo no sé si hace 30 años eso hubiera sido posible, ¿no? Es decir, ha habido una evolución institucional. Totalmente. Por eso digamos que mi optimismo no es desbordado, pero digamos es reconociendo que hemos evolucionado democráticamente, y que también el pueblo al que se apela, ese es un pueblo distinto al de hace 30 años. Es decir, es un pueblo que hoy reconoce también sus propios derechos y tiene opiniones y es mucho más activo del que teníamos hace 30 años, pero sin echar las campanas al vuelo, por supuesto. Stephanie. Sí, efectivamente, digamos, en el aspecto teórico, sí es una característica, por ejemplo, de los procesos de erosión democrática, una cierta complicidad entre el poder ejecutivo y el poder legislativo a través justamente de mayorías legislativas para el gobierno. Entonces, sí es, digamos, un foquito de alerta. Sin embargo, sí, o sea, no es el México de hace 30 años, ¿no? O sea, antes de los gobiernos divididos, de esta era de gobiernos divididos que empezó en 1997, pues incluso el trabajo legislativo era más oficio de la presidencia y el Congreso era más, como le llaman, un sello de goma, ¿no? Una arena de ratificación de las decisiones del Ejecutivo. Ahora tenemos una Cámara más plural, incluso con mayorías oficialistas. Tenemos una Cámara plural que para ciertas decisiones tiene una capacidad de frenar. Y eso también es, por ejemplo, poner agenda, ¿no? O sea, es un poder de agenda, digamos, negativo, que todavía mantiene la oposición, por ejemplo, en el caso de las mayorías calificadas, ¿no? Y, como ya decías, también tenemos otro respaldo, y que es el equilibrio de poderes, que es, por ejemplo, la Suprema Corte, ¿no? Ahí tenemos que confiar también, como se ha visto recientemente, ese papel para digamos, mediar y equilibrar este avance del Ejecutivo, ¿no? Claro, y aunque fuera menor, digamos, pero el papel, es decir, el proceso de institucionalización democrática, pues lleva mucho tiempo. Es decir, no se transita la democracia de la noche a la mañana y no está exenta de retrocesos. Es decir, por supuesto que puede haber avances, pero también retrocesos. ¿Cuáles han sido los principales
avances o retrocesos de la democracia, digamos, en los años recientes, doctor Julio Juárez? Mira, yo creo que como sociedad dejamos de mirar a la transición democrática como un horizonte en el diseño de nuestro sistema político. Es decir, por décadas nos enfocamos en ser un país más democrático e invertimos muchísimos recursos, tanto materiales como humanos, en generar las condiciones para transitar esa democracia. Hoy, de alguna manera, podemos afirmar que ya hemos transitado, que estamos en un México más plural, más representativo, más diverso, que encuentra en los espacios de poder, en estos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, una, digamos, representación más fiel de esa diversidad que existe en la sociedad mexicana. Sin embargo, creo que ese tránsito nos dejó un poco huérfanos de horizonte también. Es decir, nos dejó un poco a la deriva hacia dónde tendríamos que seguir fortaleciendo, porque creo que un poco retomando también la idea que planteaba Roberto, llegar a este punto de transición, es decir, hoy poder decir que ya no hay una fuerza política que pueda decirse excluida del poder, porque prácticamente todas las fuerzas y movimientos han ocupado ya el poder. Decir que ya llegamos a un punto estático en la historia de nuestro país y que no podemos regresar o involucionar, creo que sería el primer gran error. Es decir, ¿cómo le hacemos para mantener esta escalada que fortalezca estas instituciones democráticas? Lamentablemente, y si hay que decirlo, todas las fuerzas políticas han abonado un poco en los últimos años a minar estas reglas del juego. Es decir, hemos visto cómo tanto desde el oficialismo como desde la oposición se han atropellado algunos de los principios que están establecidos en la Carta Magna, precisamente como parte del juego político, ¿no? Lo decíamos antes del corte con el tema de las precampañas, que realmente pues, son un apéndice de las campañas, es decir, precandidatura única. No, pues es básicamente una manera en la cual los partidos, todos, han logrado resolver el tema de no vamos a ir a competir. Yo no tengo ahorita, si ustedes quizá piensen en alguna precandidatura en donde realmente estén compitiendo dos aspirantes a un cargo de elección, cualquiera que sean los tres niveles de gobierno, en alguno de los partidos políticos con registro, que lo mencione, porque yo ahorita no recuerdo, no puedo pensar en una sola que no sea una precandidatura única. ¿Qué es eso? Pues una extensión de una campaña electoral. Es decir, hay principios que se pactaron en esta transición que hoy me parece que han sido rebasados. Y sí hay, y ha habido esfuerzos por reajustar las relaciones entre esos tres poderes. Claramente el tema electoral fue uno de ellos con la aprobación de esta reforma que eventualmente el Poder Judicial le echó para atrás, pero ahora sí es parte del discurso también la modificación de raíz de la estructura con la cual funciona el Poder Judicial. Y eso creo que debe ser parte de la conversación, precisamente pensando en hacia dónde queremos que se mueva esta democracia, si queremos que se vaya fortaleciendo o si la queremos debilitar. Y ha habido intentos tanto para debilitarla como quizá burlarla o darle la vuelta. Y eso sí creo que debe ser parte de una conversación muy profunda en los próximos meses. Claro, hay que... Es decir, hace algún tiempo, muy poco tiempo, cuando se planteaba la reforma electoral que presentó el presidente de la República y que fracasó en el Congreso, que era reforma constitucional, lo cual también ya nos dice, es decir, fracasó una reforma constitucional del presidente en el Congreso, lo cual no es común en un país presidencialista como el que tenemos, ¿no? Y después ya tuvo éxito temporalmente la reforma o el plan B, digamos, que fue echado para atrás finalmente por una resolución del Poder Judicial. Pero lo que vimos en esta iniciativa fue un riesgo, ¿no? Es decir, a ver, si se aprueba, se corren ciertos riesgos. La pregunta que les quiero hacer es, pero al final, digamos, la aprobación recurrió, digamos, por los trámites oficiales, legalmente constituidos, democráticamente constituidos, que fueron las cámaras del Congreso, y si hubiera sido reforma constitucional, incluso la que se hubiera aprobado, pues hubiera sido también por la vía democrática. Es decir, los retrocesos también pueden darse por la vía formal de las instituciones democráticas. Es decir, no tiene que haber un golpe de Estado como nos imaginábamos el clásico retroceso autoritario, ¿no? Ahora, ¿cuándo
cuándo, es decir, a qué debemos poner atención, un cambio en el estatus jurídico, en el statu quo, puede representar un retroceso y cuándo simplemente es la evolución misma del proceso político legitimado por las partes que están involucradas en el proceso legislativo y político. Yo creo que esa es una gran pregunta. Y de hecho, es la forma en la cual, esta que tú describías, los procesos, digamos, formales, legales, constitucionales, a partir de los cuales se ha dado un proceso de autocratización. Así es como justamente se ha explicado, se ha estudiado, se ha difundido que ha ocurrido esta erosión democrática de la que hablábamos al inicio. Porque los partidos políticos y los líderes, digamos, de gran arraigo, ganan elecciones, las hacen con voto mayoritario, en la gran mayoría de los casos, respetando la voluntad popular. Los votos, así como dice el clásico, se cuentan y cuentan para la constitución de la representación. El problema es que se utiliza el instrumental institucional para ampliar la esfera de influencia política del líder político, aquel que fue electo. Y ahí hay distintos ejemplos, me parece. Por ejemplo, hay casos en los cuales se ha intentado capturar, o de hecho capturar algunas instituciones, por ejemplo, nombrando actores o titulares que son mucho más afines, que incluso no cumplen necesariamente formalmente sí con el perfil que establece la ley para que ocupen ese cargo, pero quizá no con todos los elementos necesarios para tener un desempeño como el que se espera de alguien que esté en ese órgano del cual fue nombrado una persona. Entonces se comienzan a capturar estas instituciones. Otra es vía, y no es exclusivo de México, esto ha pasado en muchos otros países, es vía tratar de controlar el presupuesto. El presupuesto es uno de los grandes instrumentos digamos, de ejercicio del poder político, más allá del ejercicio de gobierno. Entonces también es un instrumento muy importante. Incluso en el caso de México habría que ver si no ocurre también a nivel de entidades federativas de todos los partidos políticos también. Entonces ahí hay dos vías por las cuales, por la vía constitucional también está ocurriendo ese tipo de cosas. Solamente termino mencionando una cosa puntualmente. Es posible, si mal no recuerdo, que este gobierno, esta administración, este sexenio, el presidente López Obrador va a ser el primero desde probablemente Cedillo o Fox, que vaya a nombrar la mayor cantidad de ministros, vaya a proponer, porque no lo nombra solamente el presidente, vaya a proponer la mayor cantidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es un desbalance político, histórico, ¿no? Porque antes creo que eran 3 normalmente, o el diseño de la reforma en el sexenio de Cedillo era que fueran máximo 3 por sexenio. Entonces ahí, sin entrar en la discusión de los perfiles y de quiénes están, y en fin, que es una discusión que puede ser muy larga, pero el hecho de que eso ya en sí mismo haya ocurrido, me parece que ya nos está hablando de un desbalance, ¿no? Claro, y eso nos tendría que obligar a pensar en cómo está diseñado, por ejemplo, el proceso de designación de ciertas autoridades. Por ejemplo, en el caso de los ministros, sí tendría que haber otro tipo de mecanismos para regular, no sé, las renuncias a ocupar la silla de ministro de la Suprema Corte de Justicia, que es uno de los temas que en semanas recientes tuvimos. A ver, sobre ese mismo punto, y le quería preguntar a Stephanie, el artículo 59 de la Constitución fue una larga lucha del proceso democratizador que se permitiera nuevamente la reelección legislativa inmediata tanto de senadores como de diputados, senadores, diputados y diputadas. Y fue un gran logro. Se proponía que con eso se lograría mayor rendición de cuentas, mayor profesionalización de la política, mayor estabilidad legislativa, es decir, habría mayor participación ciudadana y sobre todo cercanía de los legisladores con sus electores, etcétera. Todo eso en teoría sonaba muy bien hasta que se legisló. Y entonces se legisla y se dice, el artículo 59 dice, los senadores puedan ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso hasta por 4 periodos consecutivos. Si hubiese sido ahí punto final, pareciera que no habría ningún problema. Pero se le agregó una línea más que dice, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Es decir, que un senador para postularse por otro partido que no lo postuló antes tendría que haber renunciado antes del tercer año de su legislatura. Entonces, no parece una reforma que empodere mucho al pueblo, más bien parece una reforma que más bien empodera más a los partidos y controla más la disciplina de los legisladores. ¿Es eso un retroceso o un avance? Porque muchos lo ven como un avance y otros lo ven como un retroceso. Bueno, pues yo creo que nos falta evidencia para decir si fue un retroceso o un avance. Muy bien. Bueno, recordemos que esta es la primera legislatura a nivel federal donde los legisladores se pudieron reelegir, ¿no? Entonces, bueno, sí, teóricamente tendría que ser un avance, que digamos, avanza la ciudadanía, ¿no? Como en un juego de mesa, avanza la ciudadanía aquí, ¿no? Pero existe algo que se llama teoría principal agente. Entonces, es muy lógica y es muy racional, ¿no? Entonces, los legisladores son agentes. Las personas que legislan son agentes de principales, que son quienes les dan ese poder, quienes les autorizan ese poder de toma de decisiones. Idealmente en las democracias es la ciudadanía quien al votarlos les da ese poder de decisión. Sin embargo, hay un paso atrás que tenemos que revisar, que es la nominación. ¿Quién les permite ser elegibles, ¿no? Y esos son los partidos políticos. Esto que tú mencionabas, la última línea, es un candado para que los partidos políticos sigan siendo los que permiten la nominación. Exactamente, es la aduana. Y justamente por ese sistema de reglas que tenemos, los partidos políticos se convierten en el principal y siguen siendo el principal de ese agente tomador de decisiones que bajo esta lógica toma decisiones a favor o, bueno, digamos, sí, a favor de los intereses de sus principales, ¿no? Pero, bueno, yo pensaría que sí, las elecciones y el funcionamiento, por otro lado, digamos, tenemos el funcionamiento de las elecciones, que hasta ahora las elecciones en México han funcionado bien y la ciudadanía sí tiene poder de decisión. Entonces, esto también obliga a las personas que legislan a hacer, por ejemplo, más trabajo territorial un poco, o lo tendríamos que ver en la evidencia, más trabajo territorial, un poco más de cercanía, porque entonces sí tenemos este paso atrás que es la aduana, que son los partidos, pero al final, digamos, sí existe y sí tiene poder el voto ciudadano, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los diputados de este sistema mixto, ¿no? De legisladores de mayoría a nivel distrito, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que observar. Claro, un poco punto a mi favor, es decir, sí vamos avanzando, aunque no fue la mejor reforma, fue un avance, digamos, en el sentido de que haya mejores mecanismos de acercar a la representación con la ciudadanía, o los representantes con la ciudadanía. Ya casi nos vamos, pero doctor Julio Juárez, ¿a qué debemos ponerle atención? Tenemos un año electoral. La gente que escucha apuntes parlamentarios por lo regular está atenta a la vida parlamentaria, a la vida política. ¿A qué más debemos de poner atención? ¿Cuáles tendrían que ser las señales de preocupación y qué papel se requiere de nosotros como ciudadanía en este proceso? Mira, yo creo que ahora hablando precisamente de ciudadanía y cómo está constituida y conformada hoy esta ciudadanía en México, hablamos muchas veces de estos cruces de distintas generaciones, es decir, tenemos gente que va a ir a las urnas el próximo año y que nació en épocas totalmente distintas y por muchos años se trabajó el tema generacional como un tema que se podía cortar por eventos, ¿no? Los que vivimos el terremoto del 85, los que vivimos la disrupción del 68, las generaciones que atravesaron por esta transición del 94, el año horrible, aquel del levantamiento, el asesinato del precandidato, del candidato del partido oficial. Sin embargo, parte de los análisis que corren hoy ubican precisamente la diferencia entre generaciones en la tecnología. Es decir,
en cómo también en este factor disruptivo hoy la política transita por plataformas tecnológicas que hace 10 o 15 años no existían o no se habían consolidado. Y ahí hay un tema que obviamente no quisiera yo calificar ni de positivo ni de negativo. Es decir, es un cambio en el juego y en la manera en la cual la política no solamente se comunica, se recrea, sino también encuentra un significado. Y hoy la gente está encontrando no solamente información y se está viendo abrumada de información, sino también está vaciando y creando significados en plataformas y dispositivos que son totalmente nuevos para todos y todas. Y eso creo que nos tiene que poner en alerta y nos tiene que obligar a ser muy autoconscientes de dónde estamos obteniendo información y cómo estamos formando también nuestros juicios y nuestras opiniones, porque ahí creo que podemos encontrar las respuestas a muchas de estas preguntas de por qué la gente está optando consumir este tipo de discursos populistas o apostar por, en el caso que ponías tú, me gustó mucho el de Milei, de rómpanlo todo, es decir, ya pasamos por todo, pues ahí hay un salto al vacío, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso es un poco esta necesidad de disrupción total, y eso obviamente se vacía y se recrea en estas plataformas sociodigitales, y creo que hay que mirar mucho lo que va a suceder en el proceso que ya inició y que va a definir eventualmente lo que sucede en el 24. Bueno, vamos a tener que comprometer a nuestra invitada, a nuestros invitados, a tener un segundo programa sobre porque el proceso continúa y cada vez tenemos más información, vamos a estar más cerca de la jornada electoral y creo que vale la pena que, como lo hemos hecho ahora, analicemos el entorno y señalemos aquellas alertas que merecen señalarse para toda la población, ¿no? Nos vamos, doctor Roberto Castellanos Cereceda, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde pueden seguirte el público que nos escucha? ¿Dónde podemos seguir escuchando tus opiniones? Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Encantado de estar aquí contigo y con el auditorio. Probablemente Twitter, hablando de las redes sociodigitales, es la red que yo más utilizo, @Castellanos, ahí me pueden encontrar. Una vez al mes publico un texto en El Universal y también en línea, y de vez en cuando en México Social también, ahí, en fin, pueden seguirme también. Perfecto, Roberto Castellanos Cereceda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Maestra Stephanie Echeverría, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde podemos seguir tus opiniones? Muchas gracias. Bueno, pues en Stephanie Echeverría en Facebook, @B mayúscula por Berenice, S mayúscula, es B Steph-Eche, es en Twitter. Muy bien, gracias Stephanie, gracias por habernos acompañado. Doctor Julio Juárez, ¿dónde podemos seguirte escuchando? Gracias, Kenvir. Pues yo estoy en Twitter, @Julio Juárez G, y ahí podemos comentar y discutir, continuar esta conversación. Y muchísimas gracias al equipo al equipo de producción que nos apoya, a Lulú Ruiz que lo encabeza, en la operación Cassandra Guzmán, en el servicio social Ajax García, pero sobre todo gracias a usted que escuchándonos construye una ciudadanía más informada y en consecuencia una democracia más sólida. Nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.